Hola gente, ¿cómo está? Hoy vamos a hacer segunda destilación de alcohol base. Yo ya hice video anterior como le hice alcohol base y como lo hice primera destilación. Ahora vamos nuestro alcohol de primera destilación poner en nuestro destilador y rebajar hasta 15% de alcohol. Pusimos nuestro alcohol primera destilación, rebajamos con agua limpia de filtrada. Me quedó 15 litros y medio de alcohol y con 15% de alcohol. Armamos columna, acá entrada de agua colocamos, entrada de la canilla, esa manguera entra acá, salida acá. Probamos, abrimos canilla que no se pierde nada. Ahora vamos a prender nuestro quemador y vamos a calentar nuestro destilador. Pusimos a fuego máximo y esperamos cuando se caliente nuestro alcohol de primera destilación. Entre que calentando nuestro destilador, ahora voy a mostrar cómo yo hago limpiar nuestro alcohol destilado que queda bien. Estoy haciendo con ese carbón de árbol abedul, carbón activado de árbol abedul, o se puede utilizar árbol arce, se llama, así se ve. Este lo estoy utilizando. Ahí yo hice ya todo con algodón bien filtrado. Acá adentro tengo carbón, ahí se puede ver. Un poquito, no necesito llenar mucho. Si cuando haces un cantidad de alcohol, ahí sí podés poner un poco más de carbón. Si ese carbón antes de utilizar hay que lavar con agua, después lavar una vez con alcohol para que sale todo polvillo. Si sale destilación con polvo o color negro, dejas 3 días que está parado frasco o botella, todo se asienta y después filtras con algodón vuelta. Filtras 2 veces y va a quedar limpio. Bueno, pasó media hora y ya empezaron a salir nuestra cabeza. Ahora lo bajo fuego a mínimo y voy a sacar cabezas. ¿Cómo voy a separar cabezas? Cabezas lo separo así. Nuestro alcohol base tenía 4 kilos de azúcar. Con 1 kilo de azúcar tiene que sacar 50 mililitros de cabeza. Entonces nosotros a principio tenía 20 litros de alcohol base con 4 kilos de azúcar. Tenemos que sacar 200 mililitros de cabezas. Yo siempre saco un poco más para que quede corazón mejor alcohol. Ahora hablamos por agua. Porque agua tiene que estar bien frío nuestro enfriador de agua. Yo vivo en sur, nosotros en sur no tenemos reguladores de agua, entonces lo pongo máximo agua para destilar. Que vive gente en norte, se puede utilizar un barril grande de agua y meter adentro hielo y usar con una bomba de agua para recircular. Siempre tiene que quedar enfriador frío.
Temperatura en mi columna arriba 75 grados. Ahí se puede ver 75 grados. Ya terminamos sacar nuestra cabeza. Ya no tiene olor de acetona. Ahora vamos a sacar corazón de nuestro alcohol destilado. Bueno, vamos a ver cuánto % de alcohol tiene nuestra cabeza. Y ahí se ve, empezó a gotear nuestro corazón de alcohol. Ahí se ve transparente. Casi 75% de alcohol tiene nuestro destilado, nuestras cabezas. Sacamos nuestro corazón. Yo destilé hasta 40% de alcohol. Se salió 3 litros de 60% de alcohol destilado y ahí un poco más. Ahora vamos a sacar colas. Acá yo tengo cola. Ahí voy a cambiar bidón, frasco, y voy a juntar acá cola. Esa cola después se puede destilar vuelta. Ahora vamos a prender fuego a máximo y vamos a hacer destilar cola hasta 15% de alcohol. Bueno, terminamos de sacar nuestra cola. Yo destilé hasta 15% de alcohol. Ahí tiene 15. Ahora vamos a apagar fuego. Agua dejamos 5 minutos para que circule, porque el equipo todavía está caliente. Así quedó nuestra destilación. Está limpio, no tiene mal olor. Acá quedó un poco más. Y quedó cola 1 litro más o menos destilé. A quien gustó el video, ponete like, suscríbete a mi canal y mi Instagram. Chao.